¿Es posible crear electricidad a partir del aire? La respuesta es sí. A partir de una pila metal-aire podemos encontrar el esquema básico de una batería, en donde tenemos un ánodo, un cátodo y un puente salino o un electrolito. De este lado tenemos un metal que se oxida y de este lado tenemos un metal que se reduce. En este caso el cobre, que es el metal que se oxida, cede electrones al cátodo de plata, que es el que capta estos electrones. Se ve reducido y la reacción química se completa con el puente salino. Con este principio electroquímico, es que podemos entender cómo funciona el clásico experimento de limón al que se le extrae un pequeño voltaje. En este caso, utilizamos un clavo como ánodo y un trozo de cobre como cátodo. Y con este pequeño montaje podemos obtener un pequeño voltaje. Aquí esto nos indica que ánodo, el ánodo es el clavo y el cátodo es el cobre. Ánodo negativo y cátodo positivo. Un pequeño voltaje de 0.500 miliamperes, medio volt de corriente directa. Podemos hacer un montaje con una galleta de aluminio. Una galleta de aluminio como ánodo, vendría siendo nuestro metal que es oxidado, que es de electrones. Un portaelectrodo, portaelectrolito, perdón. Un cátodo de grafito. Es un trozo de grafito que utilizamos como cátodo. Como electrolito utilizamos vinagre blanco y encontramos una reacción. Y entonces obtenemos un voltaje un poquito más alto que el del montaje del limón. Punto 700 miliamperes. Bien. Y entonces con ese principio de, del funcionamiento de una pila, el funcionamiento básico de una pila, hicimos una serie de experimentos, una serie de pruebas en donde utilizamos diferentes ánodos, diferentes cátodos y diferentes electrolitos. Y esto nos entregó diferentes voltajes. Y también con esto verificamos, comprobamos cuáles de estas combinaciones son susceptibles de ser pilas primarias o secundarias. Es decir, pilas que son susceptibles de ser recargadas o no. Y entonces, una cosa que notamos es que el grafito y el carbón figuran como excelentes cátodos. El ánodo, el zinc funciona, trabaja como excelente ánodo.
los mejores electrolitos, los mejores ánodos. Siempre destacó el zinc, el sintro, una aleación de acero duro con aluminio y zinc, acero duro recubierto con aluminio y zinc. Pensando en esta combinación decidimos hacer una pila, un prototipo de pila que está hecho a base de un... Esto que observamos aquí es un electrodo de zinc forrado por tela. Por encima tenemos carbón. Aquí hicimos la preparación de los electrodos, hicimos algunas perforaciones, le colocamos un cable de cobre, le soldamos le pusimos soldadura de estaño y bueno, ese es el electrodo final que obtuvimos. Es un electrodo de zinc, de citro. Esos electrodos los forramos con una tela que se utiliza para impermeabilizar. Es una tela que tenemos a la mano, pero pues, podríamos utilizar casi cualquier tipo de tela mientras no genere alguna reacción química indeseable. Una vez que tenemos el electrodo de zinc, le aplicamos... Aquí hicimos como una prueba. Este es interesante porque aquí conectamos el electrodo de zinc con, con una placa de cobre y nos entregó un voltaje de punto 800 volts. Seguimos aplicando el electrolito y finalmente, después de tener la pila conectada en serie, de probar ese voltaje, fue inyectar de una voltaje de una fuente de alimentación de corriente directa a las a la pila. Ahí nos entregó un voltaje de 6. No se alcanza a ver muy bien, pero el voltaje fue de 6 volts, 6.5, 6.4 volts. Ahí encendimos la pantalla de 6.4 volts. La pantalla del multímetro para ver más claramente. Y bueno, después de verificar ese voltaje, pues conectamos nuestro LED. En este caso, estamos hablando de una pila de zinc aire. Aquí la literatura nos dice, este es un tratado de 200 páginas sobre las pilas de zinc aire. Si quieren ahondar en el tema, les recomiendo, es de la Universidad de Barcelona, les recomiendo que lean este trabajo. Y dice, bueno, en una parte del trabajo, dice, en el caso de las baterías de zinc aire basadas en electrolitos acuosos alcalinos, el zinc se oxida durante la descarga de la batería. Aquí nos explica un poco de la reacción química. El zinc se oxida durante la descarga de la batería, formando óxido de zinc. Para que el sistema sea recargable, la regeneración del ánodo en zinc se vuelve necesaria. Estamos hablando de que hay que cambiar el ánodo de algún modo o regenerarlo de algún modo. Ánodo, aquí lo tenemos también en este esquema. Tenemos un ánodo de zinc, un cátodo de aire y un electrolito de hidróxido de potasio. Regularmente se habla del cátodo como componentes de carbón. Aquí está esta parte. Diferentes tipos de materiales carbonosos han sido ampliamente utilizados a lo largo de los años como agentes conductores de los electrodos bifuncionales de aire. Debido a su alta conductividad eléctrica, reducido coste y capacidad de facilitar el transporte de oxígeno. Aquí es donde encontramos la asociación entre el oxígeno y el carbón. Y bueno,
Aquí también tenemos unos esquemas interesantes. Aquí es donde podemos ver precisamente cómo en el ánodo, perdón, en el cátodo es donde habitan las partículas de oxígeno. Las partículas de oxígeno habitan el electrodo de positivo o el cátodo. En el ánodo, aquí en este caso él habla de las baterías de metal-aire constituidas por fierro o por fierro. Aquí figuran estos tres componentes, que es fierro, zinc, cadmio. Fierro, zinc, cadmio. El electrolito, el intercambio de iones, la corriente eléctrica y bueno, lo que vendría siendo la densidad energética, que la densidad energética de estas baterías secundarias, es decir, recargables, no supera el de estas otras baterías primarias, pero pues son susceptibles de recarga. Esa es una de las grandes ventajas de este tipo de batería. Y bueno, entonces la respuesta para la pregunta de si es posible crear electricidad a partir del aire es afirmativa. Sí, sí es posible crear electricidad a partir del aire.